Vamos a hacer la demostración de la generación de órdenes de producción dentro del sistema Cabinet Factory. Este rato tenemos la escena o el proyecto terminado, en donde lo importante es notar que cada uno de los muebles tiene sus códigos de fabricación. Si los vemos en vista de planta o en las fachadas, vamos a notar que cada uno de estos muebles va a tener un código de fabricación. Estos códigos de fabricación son muy importantes porque con ellos se podrá hacer un seguimiento de todo el proceso constructivo de los muebles a partir de la orden de producción generada por Kitchen-Draw. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es hacer una depuración del proyecto, ya que existirán elementos que no son muebles y que tenemos que excluirlos del pedido que vamos a generar a fábrica. Por ejemplo, los electrodomésticos, tenemos que retirarlos, griferías igualmente, y los mesones, por ejemplo, si es que los fabrica algún fabricante externo, también tendríamos que retirarlos. Hecho esto, es importante notar lo siguiente. Una vez depurada o depurado el proyecto, vamos a primero indicarle que nuestro proyecto es un pedido confirmado, es decir, ya es una orden de producción en firme, el cliente se supone que lo ha pagado, lo ha firmado un contrato, entonces vamos a tener la certeza de que es algo que debemos producir. Previo a esto necesitamos configurar nuestro proveedor, que en este caso va a ser la fábrica, con los catálogos que necesitamos y podemos solicitar diversa información para que el programa lo pida o no lo pida. Por ejemplo, la fecha de entrega de los proyectos, adjuntar los proyectos en una carpeta zip, podríamos colocarlo así o no, dependiendo de lo que queramos. Y una vez configurado el proveedor, vamos a generar nuestra orden de producción. Para ello, vamos al menú Archivo, Pedidos Proveedores, Generar. Nos pregunta guardar las modificaciones, aceptamos. Nos pide generar el archivo del proyecto y si quisiéramos también un documento por escrito, el cual nos va a servir como respaldo. Presionamos generar. Nos pregunta, ¿quiere generarlo de nuevo? Yo le he pedido ya antes. Presiono sí. Si presiono transmitir el pedido, se va a generar un correo electrónico automáticamente en donde se va a anclar el proyecto con su escena y también el archivo de enlace. En este caso no lo voy a transmitir ahora, solamente lo voy a generar. Acepto. Se va a generar también el archivo de Word con el pedido escrito y con esto tendríamos nuestra generación del archivo de enlace para nuestro proyecto, exportar nuestro proyecto a Polyboard. Aquí tenemos nuestro pedido escrito, lo podemos imprimir y lo tenemos como respaldo. Cerramos. Y también lo importante es que dentro de la carpeta CKD Orders se ha generado un nuevo archivo. Este archivo va a contener la información necesaria para poder fabricar nuestros muebles exportando dentro del sistema Cabinet Factory y exportarlo a Polyboard. ¿Qué contiene este archivo? Es importante notar lo siguiente. Este archivo contiene la información del código del mueble, la cantidad, su altura, su ancho, su profundidad y su método constructivo. Este método constructivo es realizado por nosotros dentro del método Cabinet Factory, dentro del sistema Cabinet Factory, pero puede ser también modificado por el usuario en cualquier momento. Si analizamos el archivo generado por Kitchen-Draw, vamos a darnos cuenta que tiene diversos códigos el método constructivo. Esto quiere decir que dentro del programa, es decir, los muebles en este caso, van a tener diversas formas de construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, las cajoneras centrales van a tener
un sistema de construcción, ya que llevan, por ejemplo, rieles Bloom, Tandem Box Bloom, mientras que esta cajonera tiene rieles de extensión total. Y los muebles altos, por ejemplo, también tienen un sistema de construcción distinto, ya que tienen la caja completa, mientras que los muebles bajos, si ustedes observan, tienen simplemente tiras superiores. Entonces, la verdadera potencia de nuestro sistema Cabinet Factory radica en el hecho de que en un mismo proyecto el programa es capaz de construir diversos tipos de muebles con diversos métodos constructivos. Adicional, KitchenDraw permite controlar de forma muy adecuada todos los pedidos que se han generado dentro de la empresa, ya que a través de la opción Control de pedidos podemos ver cuáles pedidos han sido ya generados, cuáles pedidos han sido transmitidos y, muy importante, darnos cuenta la orden de producción que hemos generado corresponde a determinado presupuesto y este significa una cocina o significa diversos tipos de mueble o de proyecto dependiendo de la realidad de la empresa. Hecho esto, entonces vamos a ir ahora a Polyboard. Dentro de Polyboard vamos a crear un nuevo catálogo y vamos a importar nuestro archivo generado por KitchenDraw, que es este. Vamos a abrirlo y este rato vamos a tener todos los códigos y todos los muebles con su respectivo método de producción o método de fabricación ya directamente en Polyboard. Si ustedes observan, y si esto fuese ya una orden de producción en firme en donde tengamos que hacer cambios mínimos, podríamos hacerlo en este momento. Podríamos modificar las medidas de los módulos, podríamos modificar incluso las cantidades. Y si no necesita ninguna modificación, pues entonces lo que hace el sistema es simplemente emitir una lista de corte, la cual contiene el despiece completo de cada uno de los muebles con una lista muy detallada que indica las medidas de los muebles. Por ejemplo, en este caso tenemos la trasera de 6 milímetros, tenemos la trasera que es un refuerzo posterior de 15 y todas las piezas convencionales, lateral izquierdo, lateral derecho, puertas. Además, nos permite saber dónde va colocado el tapacanto para que el operador de la enchapadora, mediante las etiquetas, lo pueda hacer de una forma muy sencilla. Adicional, podríamos generar un reporte el cual va a contener información muy precisa y muy válida respecto del costo de fabricación de cada uno de los muebles. En este caso, hay un resumen, un recapitulativo, el cual contiene las medidas del módulo y el coste unitario, el costo total. Además, un reporte en el cual tenemos el despiece de cada uno de los muebles. Si quisiéramos editar cualquier módulo, simplemente abrimos un proyecto, repetimos la operación y podríamos tener los muebles listos para editarse. Obviamente esto va a ser un caso especial, ya que implicaría la transformación de un mueble en un mueble distinto al que pensábamos construirlo. Vamos a profundizar un poco más el tema del despiece para entenderlo exactamente cómo funciona. Vamos a tomar un mueble de ejemplo, clic derecho, editar, y vamos a tener un mueble, en este caso, el mueble alto de una puerta, el cual puede generar un plano de diversos tipos, el cual en primer lugar nos permite ver el despiece y verlo al mueble explosionado de forma gráfica. Es decir, aquí podemos ver la forma de construcción del mueble, que tiene la trasera de 6 milímetros con una ranura
tiene adicional el refuerzo posterior. Se ven todos los mecanizados, las bisagras, los soportes de las repisas, los tornillos de unión, etc. Y paralelamente vamos viendo el mueble que se puede ver terminado con sus colores reales. A partir de este mueble, entonces vamos a ver las características que tiene el despiece de Polyboard. Lo primero es que el despiece del mueble es totalmente paramétrico. ¿Qué quiere decir? Que si se fijan en este momento el mueble es de 30 centímetros, por lo tanto su techo y su suelo son de 27 centímetros. Si nosotros modificamos la medida del mueble, en este caso a 40 centímetros, vamos a revisar que el despiece de dicho mueble se ha acoplado perfectamente a las nuevas medidas del mueble. Esta es la gran particularidad de ser paramétrico, es decir, va a poder aceptar cualquier medida y su despiece se va a acoplar de una forma muy correcta. Adicional, el programa es capaz de generar mediante un reporte individual de cada mueble, es capaz de generar el plano explosionado del mueble, también el reporte de costos y despiece, que es muy importante. Es decir, además de tener las piezas de madera, vamos a tener el resumen de costes y el resumen de herrajes. En este caso, este mueble lleva 2 bisagras, 4 soportes móviles de repisas y 16 tornillos de ensamble. Todo esto costeado, además se puede costear el costo de la ranura, de hacer una ranura por el mecanizado de las máquinas. Esto nos da un costo total directo del mueble, el cual nos va a servir tanto para controlar nuestra contabilidad o para generar nuestros precios de venta, los cuales mediante una operación muy sencilla en Kitchen Draw nos permitirían obtener los precios de venta. ¿Qué más podemos hacer dentro de Polyboard? Pues muchas cosas. Lo primero, a través de las diferentes opciones que tiene el programa, podemos ir modificando y cambiando las cosas o cambiando las configuraciones del mueble acorde a nuestro requerimiento. Por ejemplo, podríamos cambiar en cualquier momento el material de la puerta. Yo podría cambiarlo directamente a un material más grueso de 19 milímetros y el despiece nuevamente se va a actualizar totalmente de forma automática. Si ustedes se fijan ahora, la puerta ya no es de 15 milímetros, sino es de 19 milímetros. Igualmente podría hacer lo mismo con la repisa. Podría cambiarla a 19 milímetros de espesor y automáticamente en el despiece sucede exactamente lo mismo. Adicional, podríamos cambiar, por ejemplo, la veta del material. Simplemente abrimos aquí y diríamos que ahora el material no tiene fibra o invertiríamos la fibra de tal forma que la veta de la puerta se vea ahora de forma horizontal. Esto va a ser muy válido, por ejemplo, cuando querramos exportar el mueble o la optimización para un programa de optimización, el cual cambiará la forma en la cual se va a cortar el mueble. Adicional, se puede modificar el mueble para conseguir ciertas cosas. Por ejemplo, podemos borrar la repisa y podríamos en este caso adicional quitar la trasera, con lo cual el mueble automáticamente se va a reconfigurar y va a desaparecer la ranura que lo hacía para poder sustentar la trasera, va a desaparecer la trasera y ahora el mueble solamente va a quedar armado con el refuerzo posterior, pero ya sin la trasera dentro de una ranura. Esta actualización nuevamente es de forma automática. Ahora en la lista de corte ya no aparece la trasera. Además, podríamos hacer diversos tipos de añadiduras al mueble, por ejemplo, añadir estantes o dentro de los espacios que vamos creando podríamos añadir montantes
Y ahora tendríamos un mueble totalmente distinto al que originalmente pensábamos construir. Nuevamente el despiece está actualizado totalmente en línea. Bien, vamos a hacer una demostración adicional para mostrarles la potencia del sistema Polyboard en cuanto a despiece. Vamos a tomar los laterales y vamos a cambiarlos de espesor. Ahora los laterales tienen 19 milímetros de espesor, lo cual obliga a que a que el suelo y el techo tengan nuevas medidas. Vamos a comprobarlo. Ahora el suelo y el techo tienen 362 milímetros, producto del crecimiento del espesor de los laterales, que ahora son de 19 milímetros. Nótese que siguen siendo el suelo y el techo de 15 milímetros y el resto no se ha modificado. Vamos a hacer ahora una cosa un poco más extrema. Vamos a este techo, vamos a dividirlo en dos tiras, para lo cual, mediante las funciones que tenemos de estructuras especiales que son muy potentes, vamos a seleccionar o a aplicar una estructura de nuestra biblioteca. Todas estas estructuras se pueden hacer por el mismo operador, por el mismo diseñador, acorde a la realidad de cada uno de los muebles. Vamos a tomar esta estructura que va a dividir el techo del mueble en dos tiras de 10 centímetros cada una. La tomamos y la aplicamos. Fíjense ahora que el techo de nuestro mueble tiene dos tiras, ya no es completo, sino tiene dos tiras. Y nuevamente el despiece ahora ha cambiado. Techo interior 1 y techo interior 2 con las medidas correctas. 362, 362 y 10. Finalmente vamos a cambiar las medidas de este mueble para mostrar que dichas tiras son totalmente paramétricas. 600 y 600. Nótese que las tiras siguen siendo de 10 centímetros y no han sido modificadas en su ancho, debido a que se entiende que el método constructivo utilizado está diseñado de esa forma. Si quisiéramos cambiarlo, las tiras podrían crecer acorde a cuando la profundidad del mueble crezca, pero este no es el caso. Nótese la potencia entonces del editor de muebles que tiene Polyboard, lo cual nos da todas las herramientas necesarias para tener despieces de primera calidad y automáticos. Bien, vamos ahora a regresar a nuestro proyecto completo exportado desde Kitchen Draw y vamos a generar nuestra lista de cortes. Tenemos todas las piezas del proyecto y lo que vamos a hacer es ahora vamos a generar nuestra optimización, para lo cual vamos a exportar a Opticut. Grabamos. Y ahora vamos a cerrar Polyboard y vamos a abrir Opticut. Recordar que Opticut está disponible para enlazarse automáticamente a partir de Cabinet Factory, versión Start, Pro y CNC. Abrimos el archivo. Y lo único que vamos a hacer ahora es directamente optimizar. Entonces, todas las piezas que teníamos situadas en Kitchen Draw, generado el despiece y mecanizados con Polyboard, ahora están en nuestro sistema Opticut de forma automática. ¿Qué nos dice el sistema? Que necesitamos un panel blanco de 6 milímetros, 3 paneles blancos de 15 milímetros, un retal de 244 por 1461, ya que seguramente en nuestro sistema estaba almacenado un retal de estas características
de anteriores optimizaciones y un tablero madereado de 15 milímetros. Todas las piezas están situadas, no existen piezas no situadas y tenemos un reporte de los cantos, 35-55 metros de canto de 2 milímetros y 33 de 0.5 milímetros. Este momento entonces tenemos nuestros planos de corte y de una forma muy sencilla al operador se le indica cuáles son las operaciones que tiene que hacer. En primer lugar, un recorte. En segundo lugar, ya una tira de la cual saldrán las piezas reales. Nuevamente un recorte y así sucesivamente las piezas finales que ya van saliendo. Terminada la optimización, vamos a mostrar el reporte que el programa es capaz de imprimir. En este caso es un reporte bastante completo, el cual contiene información de la lista de cortes. Tenemos los paneles requeridos, en este caso 4 paneles, 5 paneles completos y un retal. La información de las cintas. Tenemos un recapitulativo que es bien importante en donde indica la cantidad de paneles, la superficie total, el porcentaje de retazos, la longitud de los cortes. En el caso de que demos servicio a un tercero, podríamos valorar esto y cobrarlo. En este caso el valor a cobrar sería la longitud del corte por $18.18, el costo de las cintas y el costo neto total del proyecto. Y por supuesto tendríamos los planos de corte para imprimirlos, de tal forma que el operador de la máquina pueda cortarlos de una manera muy fácil, siguiendo el esquema y siguiendo las instrucciones de la cantidad de cortes horizontales y verticales que debería hacer. Adicional, podemos imprimir las etiquetas. Las etiquetas contendrán la información de cada una de las piezas. Esta información es totalmente configurable por el usuario. Puede ingresarse más información de la que existe, la información de los cantos y también podría configurarse para el lector de código de barras en máquinas CNC. Una vez concluida la optimización, entonces simplemente lo que haríamos es actualizar el stock. Vamos a confirmar la actualización. Bueno, en este caso ya la hicimos. Y lo que sucede aquí es que tendríamos actualizado ya esta pieza, por ejemplo, que va a ser reutilizable, está ya en nuestra bodega de materiales de 105 por 893 para una futura optimización. De esta forma hemos demostrado la optimización de cortes exportada de forma automática desde un proyecto de Kitchen Draw, calculado el despiece por Polyboard y ahora en la optimización con Opticut. Bien, ahora vamos a demostrar el enlace con máquinas automáticas, en este caso con máquinas seccionadoras automáticas, para lo cual Opticut, dentro del sistema Cabinet Factory, tiene un gran número de postprocesadores que permiten acoplarse o conectarse a las máquinas de control numérico más populares del mercado. Simplemente seleccionamos de nuestro listado de la versión ProPP, en este caso la versión CNC de Opticut, y escogemos el postprocesador necesario para nuestra máquina de control numérico. Si es que no existiría en la lista, pues simplemente el cliente debe contactarnos y solicitar enlazarse a la máquina que él posea. Tenemos las máquinas más usuales y vamos a hacerlo este rato con una máquina KDT, la cual tiene un postprocesador PTX en formato
versión 1.02. Seleccionamos y lo único que vamos a hacer es archivo, postprocesar. Vamos a guardar nuestro archivo en nuestra carpeta y guardamos. La transferencia ha sido completada y ahora vamos al software de la máquina, en donde simplemente abrimos el archivo y este archivo tendrá todos los tableros que pasaron desde Kitchen Draw, calculando el despiece con Polyboard, calculando la optimización con Opticut. De una forma automática tendremos ahora en nuestra máquina de control numérico. Tenemos los 6 tipos de paneles, en este caso la melamina blanca de 6 milímetros, un tablero de 15 milímetros, el otro tablero de 15 milímetros. El siguiente tenemos el retal, recuerdan que utilizamos un retal, un retazo. Y finalmente tenemos la melamina madereada. Vamos a tomar uno de ellos y vamos a ejecutar la simulación. En este caso la seccionadora empieza a hacer los cortes. Y como ustedes observan, las piezas van a salir de forma automática de la máquina, en la cual se podrá ir pegando las etiquetas generadas por Opticut o ya sea por la misma máquina. El usuario puede escoger cualquiera de los dos formatos. De esta forma ustedes pueden ver en línea la forma en la cual nuestro sistema Cabinet Factory realmente es una herramienta poderosa que permite diseñar, calcular la optimización, calcular el despiece y finalmente conectarse a una máquina de control numérico. Va terminando los cortes y tendríamos en pocos minutos desde el diseño a la fabricación con una total exactitud.